Le paso la palabra a Virginia. Bueno, muchas gracias. Primero, gracias por convocarme. Y bueno, lo que voy a exponer es parte de mi experiencia como docente y algunas preguntas que me gustaría pensarlas con ustedes porque hay muchas de las preguntas que voy a plantear que no están todavía respondidas. Eh, bueno, y además decirles que estoy muy contenta de que me hayan invitado, que bueno, esta es una linda casa, Apia, para pensar, para reflexionar, encontrarse con algunos que han sido estudiantes y con otros que han sido mis docentes, así que bueno, espero que les interese lo que les voy a contar. Lo que les voy a contar tiene que ver con mi inserción como docente en la Facultad de Psicología, en un módulo de trabajo que es un módulo de trabajo grupal en el que intentamos trabajar en el sentido de la reflexión acerca de qué es ser psicólogo, o sea, en el sentido de que cada estudiante se pueda preguntar acerca de qué es ser psicólogo, o qué psicólogo quiero ser, ¿sí? Antes que nada, por, capaz que los compañeros uruguayos un poco conocen, pero como tenemos algunos compañeros que no son uruguayos, les quiero contar que la Facultad de Psicología de la Universidad de la República tiene en este momento más o menos 12.000 estudiantes activos y tenemos un equipo docente, un cuerpo docente de entre 260 y 280 docentes. La currícula está organizada en módulos y a medida que el estudiante va avanzando en su trayectoria, los grupos de formación van siendo cada vez más chicos. Empezamos con grupos o disparates de grupos de 300, 400 y hasta 500 estudiantes por clase, ¿no? Y ahí, hacia el quinto semestre, ya podemos trabajar con grupos de 90 o 100 estudiantes. Los grupos de los que yo les estoy hablando, con los que yo trabajo, tienen más o menos 40 estudiantes. ¿Ah? Es además un espacio en donde 60% de los estudiantes estudian y trabajan 8 o 9 horas, y un 46% de los estudiantes son la primera persona que entra a la universidad en su familia. ¿Sí? Eso es una característica muy especial de la Facultad de Psicología que hace que el estudiante se posicione frente al estudio de una manera muy particular y exige a la currícula y a los docentes un acompañamiento en el sentido de poder transformarse en estudiante universitario, dejar de ser ese estudiante liceal que tiene la expectativa de hacer todas las materias juntas, tal cual aparecen en el plan de estudios, y poder pensar de qué manera va a crear su trayectoria formativa. Entonces esas serían como las condiciones en las que trabajamos, y me gustaría partir de una definición de aprendizaje de Revelato, José Luis Revelato. José Luis Revelato fue un licenciado en filosofía, docente universitario, muy querido por todos nosotros, y dice: aprender es una aventura, un proceso de creación colectiva, un camino de estructuración de saberes y también de desestructuración. Aprendemos, pero también necesitamos desaprender. Es un proceso que requiere una profunda actitud de admiración y de interrogación, una capacidad de hacernos preguntas frente al mundo y frente a la vida.
creo que esta definición de aprendizaje es muy adecuada para pensar el aprendizaje o la formación en psicología. En este contexto de masividad, nuestra preocupación fundamental es cómo crear espacios para que el estudiante pueda encontrar la posibilidad de la interrogación y del acompañamiento. De manera que la masividad se vaya perfilando hacia la posibilidad de integrarse individualmente en diferentes colectivos. De lo contrario, nos parece que lo que sucedería es que el estudiante se podría perder en una masa de pares y en unos discursos que los pueden confundir. La Facultad de Psicología, yo siempre les digo a mis estudiantes, es en definitiva la Facultad de Psicologías. Son muchas las teorías que conviven, ¿no?, y a la vez en esta formación. Por lo menos el psicoanálisis, la psicología social y el cognitivismo, ¿sí? Cada una ofreciendo teoría, metodología y técnicas. ¿Por qué pensamos que la formación tiene que darse en un camino de acompañamiento? Justamente porque la trayectoria formativa en psicología es sumamente movilizadora. Y consideramos que esa trayectoria es muy angustiante para el estudiante, y la posibilidad de crear preguntas y de tratar de encontrar respuestas es interesante, ¿no?, poder hacérselas en grupo. ¿Qué es lo que nos preocupaba antes del 13 de marzo? ¿Qué es lo que nos preocupaba antes del 13 de marzo? Nos preocupaba algo que nos estaba llegando a la universidad, que es algo de la lógica del consumo. Algo de la lógica del consumo se mete en los vínculos, y sobre todo en el vínculo que el estudiante, y cuando el docente es estudiante también, que los estudiantes de grado y de posgrado tienen o tenemos frente al aprendizaje. Parecería que la formación en este momento, más que nunca, es una carrera. Una carrera que hay que hacerla lo más rápido posible para obtener un título, ¿sí?, para obtener la posibilidad de irse de la facultad, ¿sí?, de pasar a otra etapa. Esa actitud de consumo, en donde parece que es más importante deslizarse, ¿no?, por las propuestas formativas, que poder pensar qué es lo que estoy aprendiendo. En ese sentido, la velocidad y el tiempo tienen un lugar esencial. Parecería que nos inunda esto de que hay que hacer todo rapidísimo. Por eso decía que más que nunca se ha convertido en una carrera esto de la formación. Parar para poder contemplar el paisaje, parar para pensar o dar un paso atrás, es algo muy difícil de tolerar por los estudiantes, de tolerar en la propia trayectoria o en la trayectoria de otros, ¿sí? Cuando hay alguien que se va quedando, la solidaridad, entre comillas, pasa por levantarlo y darle el empuje para que siga adelante.
también sorprende la actitud hacia el otro. Últimamente sorprende que el estudiante piensa poco en el otro compañero, en el otro docente, y sobre todo, lo que más llama la atención es que piensa poco en el otro consultante. Parecería que en el mundo en el que vivimos, en donde nos embarca esta angustia y esta necesidad de ocupar lugares o de adquirir lugares, también sucede esto en los grupos de formación, ¿sí? Entonces, la preocupación por tener un lugar, por ser reconocido en un lugar, parecería que es algo muy importante en este momento. En esas condiciones es que aparece el 13 de marzo las indicaciones de las autoridades para trabajar desde el aislamiento social. La primera reacción o las primeras preguntas que se nos plantearon era, bueno, ¿cuánto tiempo va a durar esto? ¿No? Como para ubicarnos en la planificación de los cursos, pero lo que sí creímos que era imprescindible era sostener los espacios de formación, porque creíamos que en una situación social crítica como la que estábamos viviendo, era muy importante sostener los espacios de diálogo, porque nos parecían que son además espacios de fortalecimiento de la salud también, como espacios de referencia, digo. Entonces las primeras preguntas que se nos ocurrieron fue preguntas que tenían que ver con nuestros miedos, ¿no? ¿Podremos con nuestras herramientas trabajar en una clase virtual? ¿Tendremos nosotros entonces la capacidad de manejar la tecnología? ¿O será que los estudiantes tienen más capacidad que nosotros de trabajar con la tecnología? La plataforma EVA, no sé si la conocen, es una plataforma Moodle, es trabajada desde hace bastantes años en la Facultad de Psicología. En general se trabaja como repositorio, o sea, como un lugar en donde los docentes guardan, digamos, la bibliografía, y bueno, son muy pocos, o eran muy pocos, los cursos que la usaban realmente como una plataforma de trabajo. ¿Qué fue lo que se implementó entonces inmediatamente? Los cursos masivos, estos que les decía de los primeros semestres, que en general trabajan 300 o 400 personas con un solo docente. Este año se inscribieron 2.400 personas al primer año en psicología. Se implementó una modalidad combinada de trabajo, una modalidad sincrónica y diacrónica, o sea, tareas que se podían plantear desde la plataforma EVA, acompañado de videos o de audios orientadores para la comprensión de esas tareas y para una mejor orientación. A su vez, reuniones por Zoom para recibir preguntas que podían tener que ver con la organización del curso y con también alguna pregunta temática. ¿Cuáles fueron las dificultades que encontramos en ese sentido? La dificultad del estudiante de manejar la plataforma. O sea, aquello de que el estudiante, como es joven y se pasa todo el día frente a la computadora, va a ser el que más fácil lo va a resolver, no es así. Si bien
una vez que lo aprenden rapidísimo, ¿no? Pero eso fue toda una dificultad. Y pasa algo que creo que es novedoso y creo que es muy bienvenido, y es que el estudiante reclama, ¿me faltan solo 5 minutos para terminar? Ah, bueno, y que es muy bienvenido, y es que el estudiante reclama el encuentro con el docente. Bueno, entonces paso derechito a los grupos chicos, que es donde realmente hay un desafío de trabajo. Los grupos chicos que son de 40, en realidad, son para nosotros espacios privilegiados de trabajo para la formación del psicólogo. Son espacios, desde el punto de vista de la psicosociología, donde se puede reflexionar o donde se puede vivenciar todos aquellos elementos que tienen que ver con las resonancias internas, desde lo más primario, digamos, desde lo más pulsional, digamos, hasta las fantasías que puedan estar circulando en torno a los temas que estamos trabajando. Como también es el espacio de reflexión de las vicisitudes organizacionales de la institución. De manera que le damos al grupo la relevancia de tener todas las ventajas como para poder transformarse o erigirse como el espacio propicio para poder analizar el escenario complejo de formación por el que está transitando el estudiante. Tiene que ver entonces con el plan de estudios, ¿no? Con las vivencias que provoca la oferta pedagógica y también con las demás situaciones que van gobernando la institución. Aquí aparecen muchas situaciones como para poder trabajar. Una es cómo es que nosotros podemos trabajar esta dificultad que veíamos del estar juntos, ¿no? Cuando realmente no estamos juntos. ¿Cómo podemos, siguiendo esta idea de Winnicott de que el cuerpo no es el lugar del ser, sino que el cuerpo es el ser, ¿no? ¿Cómo es que se es psicólogo cuando el cuerpo está en juego de una manera tan parcial? ¿Sí? ¿Cómo es que podemos trabajar un encuentro con el otro, ¿sí? En esto de poder encontrar en el otro la interrogación y la diferencia, ¿sí? Si ni siquiera podemos decodificar las miradas? No sé, nosotros acá nomás, yo me doy cuenta que yo puedo mirar a algunos de ustedes, pero yo no sé si realmente, ¿no? A quién, cómo se está mirando, porque el lugar en la pantalla va cambiando en algunos momentos, según, y tampoco nos da la nitidez de poder percibir eso que para el encuentro persona a persona, y por lo menos docente-estudiante es fundamental, que es entender cuando el estudiante está aburrido, porque suspiró, porque cambió de posición, porque conversó con el compañero de al lado, ¿sí? Todos esos elementos que hacen como a los gestos, ¿sí? Y al latir juntos, no pueden darse en una situación como esta. Entonces, todos los beneficios que nos puede dar este tipo de encuentro, como los que hablábamos hoy, ¿no? Gracias a que los tenemos, nos podemos encontrar con gente, por ejemplo, que está en otro lugar, ¿sí? Que para la enseñanza que tiene que ver con la transposición de conocimientos puede ser una herramienta fundamental o muy bienvenida, no nos dio, o por lo menos no supimos cómo trabajarla para que nos diera un buen resultado cuando se trata de una reflexión conjunta. Tenemos la experiencia
a través de lo que trabajamos en EVA, que el estudiante se acerca a la plataforma EVA como si fuera una red social. O sea, entra, eso uno lo puede ver a través del control que podemos hacer los docentes de la plataforma. El estudiante entra a la plataforma y la revisa, así como cuando revisan el WhatsApp o lo que sea, un minuto y nada más, ¿no? Porque la modalidad de encuentro con la pantalla está pautada como por ese modelo. Lo mismo pasa con la clase virtual. En la clase virtual se está instalando, digamos, que el beneficio de la clase virtual es que puedo estar en la clase y también hacer otra cosa. Entonces, yo he tenido estudiantes que están en la clase, pero además están cocinando, o dándole de mamar al bebé, o ordenando el placar, o en el ómnibus. Voy a bajar ahora, profesora, pero después me vuelvo a conectar porque voy al médico y cuando salga del médico me vuelvo a conectar, ¿no? Entonces, la posibilidad de estar en dos lugares a la vez, de alguna manera refuerza, no, me parece, esta fantasía de que todo hay que hacerlo rapidísimo, de que hay que sobrevolar por todas las ofertas educativas, un minuto, y creo que eso nos lleva o nos ha llevado a pensar algo que en marzo era para nosotros impensable, y es para poder estar en un grupo y reflexionar juntos, se necesita, primero que nada, volver a pensar una ética del estar en una clase, en este caso virtual. ¿Cómo se está en una clase virtual? ¿Sí? Estoy y cuando me aburro me voy. Estoy y cuando se me apaga la camarita, ¿no? ¿Cómo se está en la clase? No es posible, como en la presencialidad, por lo menos como yo lo hago, que cuando un estudiante se levanta para irse, yo no le puedo decir, espera un poquito, ¿por qué te vas? A ver, ¿no? Por lo menos anunciar, miren que me voy, ¿no? No, ni siquiera se necesita decir a dónde se va, pero por lo menos darle la oportunidad a que hay unos otros que están allí trabajando con nosotros y que se respeta y se señala la presencia del otro, ¿no? Por lo menos anunciando que me voy a retirar. En este caso es imposible porque cuando el estudiante se aburrió, se desconectó. Y uno no sabe quién se desconectó, además, ¿no? Entonces son algunos elementos que posibilitan la virtualidad y que pueden estar muy buenos, pero que se necesita acordar juntos, ¿no?, con los estudiantes, cómo es que se van a usar. Como para no ser fatalista, sí hemos podido trabajar y reflexionar juntos. Se necesitó de un gran esfuerzo de los estudiantes y de los docentes para poder traspasar estas dificultades. Tanto que me ha tocado, y por suerte, grupos en los que he podido hacer hasta psicodrama, ¿no? Todos apagamos las camaritas, solamente quedan prendidas los que van a actuar, digamos, ¿no? Y podemos hacer juego dramático, podemos hacer un role-playing, preguntarnos, bueno, ¿cómo resolvería el psicólogo esta situación? O cómo podríamos crear una situación conflictiva en la que, a ver, qué imagen tenemos de qué haría un psicólogo en esta situación, ¿no? Metodologías que en la presencialidad son muy potentes, bueno, también se pudieron hacer y fueron muy, muy ricas en el espacio virtual. Y bueno, tenía algunas cosas más, pero me parece que ya me pasé del tiempo, ¿no, Fernando?
Sí, perdón que tenga que jugar el papel de cortar, pero seguramente si alguna otra cuestión te quedó, la puedas Sí, traer en los comentarios, pero sí, bueno, capaz le damos la palabra ahora a Pablo para que nos cuente un sí. poco de su experiencia y después vayan poniendo si quieren alguna pregunta para hacerle tanto a Virginia como a Pablo y después abrimos el espacio de intercambios y ahí tal vez puedas agregar alguna otra cosa o son Sí, varios sí. de los puntos que nos dejaste pensando, así que tendremos para conversar. Gracias. Muchas gracias a ti. Pablo, te pasamos la palabra. Muchas gracias a todos por estar acá, ver los amigos, los colegas y personas que no conocía antes. Yo me llamo Pablo, pero no tengo una ascendencia hispánica. No es un nombre brasileño, pero no tengo una ascendencia hispánica. No hablo español, intento hablar alguna cosa que es un poco como un portuñol. Si no comprendes, pido que me pregunte. Solicito la paciencia de ustedes. Intentar hablar español es una cosa un poco difícil. Tengo muchas veces una percepción de una vergüenza. Es como si estoy hablando portugués que no es correcto o español que no es correcto. Es diferente cuando hablo francés o inglés, porque hay una distancia que cuando se cambia de lengua se pone una distancia entre los afectos, pero pienso que nuestras lenguas son mucho próximas, y así que no tenemos esta misma distancia. No, gracias, Dora. Pero puedo intentar hablar español porque en verdad estoy intentando desarrollar la idea de la problemática de fronteras para seguir un poco el comentario de la colega Virginia sobre las personas que salen y entran y sobre esta relación con las plataformas virtuales. Porque lo que estoy intentando un poco de pensar es que estuve algunas veces en Argentina en congresos y tuve, claro, dificultades para las ponencias, para hablar, pero las dificultades que tengo ahora son diferentes. Si voy para Argentina, por ejemplo, hay todo un proceso de aproximación y comienzo lo acento, lo tomo un poco naturalmente, comprendo más la lengua y cuando tengo que hacer una ponencia, presentar, tengo más condiciones. Por otro lado, es verdad que acá puedo fantasear que la conexión puede romperse, que yo puedo cerrar mi cámara, que yo puedo fluir fácilmente. Yo puedo hacer acá todo esto que Virginia hablaba de sus alumnos. Así que la cuestión de la voz al virtual, porque ellas existían antes, pero ellas juegan de una otra manera. Y se puede jugar con ellas de una otra manera. Así que de un lado es muy fácil que estoy en Brasil y puedo hablar con ustedes. De otro lado es difícil porque cuando hago un desplazamiento, cuando me voy hasta Argentina, por ejemplo, practico y me preparo de una otra manera. Bueno, esto lo pienso también que tiene una función importante clínica, yo diría. Creo que es interesante de pensar la tecnología como una metamediación, como una mediación atrás. Ustedes han desarrollado lo empleo de la fotolinguagem virtual. Entonces, las fotos son mediaciones que se pueden usar. Pero
podemos desarrollar otras cosas. Estamos trabajando con sueños en grupo en la USP, por ejemplo. La mediación es el sueño. Entonces podemos tener muchas mediaciones que adaptamos para las plataformas virtuales. Pero hay algunas características de la virtualidad que son transversales a todas las mediaciones. Y la cuestión de las fronteras creo que es muy importante. Se puede jugar con las fronteras en el virtual de una manera diferente. Se puede decir entonces si la virtualidad es una metamediación, es como un medio maleable, como medios maleables, los procesos de simbolización más fáciles y otros más difíciles. A mí me parece que cuando hacemos consultaciones por internet, con fronterizos, con pacientes que tienen como problema principal la cuestión de la formulación y constitución psíquica, la utilización, es decir, voy a dar un ejemplo, que pueden irse de un momento para otro, cerrar la cámara, que están en la clase mientras que están andando, que están en el autobús, etc. Yo me acuerdo de una supervisión de una paciente que hacía lo mismo. Ella hacía su sesión, la sesión, eso, en diferentes lugares. Y cuando escuchaba alguna cosa que no le gustaba, terminaba la sesión. A veces estaba en la casa de su madre y decía, no puedo hablar ahora, pero ella sabía que tenía sesión. Ia a la sala de baño para hablar y decía, no, ahora estoy en el baño. Lo interesante es que es una persona que tuve mucha dificultad antes en estar con un psicólogo presencialmente. Pero con la mediación, con la plataforma, ella ha logrado figurar en la relación la problemática de frontera que la constituye. ¿Comprendes? Tenemos tal vez problemas de conexión. ¿Comprenden lo que digo? ¿Me escuchan? Y yo por lo menos por acá se escucha entrecortado, pero se llega a entender lo que estás diciendo y por lo que veo en las cabecitas de los compañeros asienten de que sí, de que te escuchamos. Sí. Obrigado, gracias, porque en verdad para mí las cabecitas están, la mayoría de las cabecitas están, no se mueven. Creo que mi conexión no está buena, pero eso varía. Gracias, Fernando. Entonces, intento dar un ejemplo, porque es interesante, porque es la misma dinámica, es la misma dinámica que Virginia nos ha hablado sobre sus alumnos, sus estudiantes, pero acá lo transmite un caso clínico que encontró en esa posibilidad de entrar y sortir de las sesiones con un psicólogo, la posibilidad de un proceso de simbolización primaria, yo creo, en la transferencia de la problemática que se presentaba. Y claro, también que la cuestión de las fronteras se coloca también
un poco como Virginia lo había dicho, de los conocimientos que son diferentes y también los recursos que cada uno tiene para trabajar con la Internet. Así que en Brasil es normal que todos o la mayoría tengan un teléfono celular. Esto lo tiene todos. Se puede ver una clase acá, sí, se puede ver una clase, pero escribir un trabajo es un problema. Tener una conexión de Internet es más difícil. Tener un espacio dentro de casa para poder trabajar tranquilo es más difícil. Entonces, también las diferencias sociales, y nosotros tenemos ahora todo un programa de acción afirmativa en la universidad, que es nuevo, y creo que la situación de la pandemia ha logrado dejar más claro algunas diferencias sociales o tal vez desplazado estas diferencias para la virtualidad. Algunos tienen más facilidades, más acceso. También algunos son necesarios en la familia para cuidar de los otros en este momento de dificultad. Y otros alumnos, estudiantes, tienen más tiempo para eso. Es una realidad diferente. Nosotros no tenemos estudiantes de grado en psicología. Tenemos más estudiantes, alguna cosa como 600 de posgrado. Esto también ofrece una idea que somos un instituto que tiene más preocupación y que tiene también, por causa de eso, más flexibilidad en esta situación. Cuando empezó la pandemia en marzo, nosotros comenzamos un proyecto de atendimiento, de consultación psicológica a distancia. Yo fui encargado de organizar este proyecto. Es un proyecto que hace 2 o 3 semanas logramos más de 1000 personas atendidas en el proyecto. Entonces, es un proyecto grande para el instituto. Tenemos algo como 150 personas involucradas en el proyecto, muchos estudiantes de posgrado, algunos de grado que hacen como que experiencias de soporte, porque tenemos supervisiones, clases para ese programa, etc. Y este programa atende sobre todo estudiantes de la universidad, de los otros institutos, de las otras escuelas. Me parece que en un primer momento las cuestiones de la relación con la universidad no eran las más importantes, pero que ahora se tornan un poco más importantes. En verdad, la dificultad de trabajar a distancia es una dificultad de se organizar para trabajar, de tener tiempo psíquico para trabajar. Creo que es muy diferente un profesional que está en casa y puede utilizar este tiempo para hacer sus cosas, que un estudiante que tiene un proyecto profesional. Creo que es muy más difícil para un estudiante profesional hacerlo. Hay problemas de integración, sobre todo las personas que empezaron la facultad en este año. Las personas que empezaron la facultad, tal vez un mes de perdieron algo en la universidad, porque no tuvieron tiempo de hacerlos antes del comienzo de la situación. Entonces, organizar
para charlar, para encontrar, para no hacer nada. Son plataformas utilizadas para juegos, videojuegos, que se puede utilizarla para crear como que un espacio virtual de encuentros. Esta es una cuestión que me parece importante, los encuentros informales de los estudiantes mientras esta experiencia de pandemia. Bueno, lo que Virginia ha hablado sobre la lógica del mercado, lo que nosotros también encontramos. La lógica del mercado y la temporalidad, una temporalidad que estaba mucho acelerada antes de la pandemia, y que yo estoy de acuerdo. La relación que tenemos con el virtual acelera más esta relación. Entonces, si antes los estudiantes sufrían porque dificultad de hacer un proceso hasta una carrera, porque están en un mundo en que las cosas precisan ser muy rápidas, la virtualidad también es un problema. Nos comunicamos durante la noche, durante los fines de semana. Si recibimos una comunicación de un estudiante, a veces respondemos rápidamente y ellos también. Entonces, la frontera también entre espacio de lazer, espacio de estudio y de trabajo están borradas. Una cuestión que me parece importante. De toda forma, trabaja conmigo, nosotros trabajamos como una lógica del trabajo que invade las relaciones con el estudio. Más precisamente, hace 2 años que hacemos grupos con los estudiantes de la Universidad de São Paulo y que en estos grupos percibimos que tiene sufrimientos muy parecidos con los sufrimientos que Cristo dio. Una idea que la relación con el estudio está cada vez más parecida entre nos con la relación con el trabajo. Y entonces la competición es muy fuerte, la competencia es muy fuerte. Una demanda de velocidad es muy fuerte. Una búsqueda de reconocimiento y un problema encontrar ese reconocimiento. Este trabajo lo hace ahora Solange, aseado para la pandemia y puede también tener cosas interesantes a nos aportar. Pero estoy muy de acuerdo con esta idea de una temporalidad que estaba antes muy acelerada y que era muy problemática para sostener un proyecto profesional para nosotros ser vivenciado de una otra forma, como una cosa aquí y ahora, que se torna muy difícil. Y es muy interesante pensar, yo no había pensado sobre esto antes, como la problemática de la temporalidad en los servicios online se puede tornar esto más complicado. Por los servicios, por las plataformas online, nosotros tampoco la conocíamos mucho antes. Tenemos algunos recursos como Moodle, Google Classroom, Google Meets para videoconferencias. Tenemos una idea de desplazar
al virtual lo que hacíamos presencialmente. A los pocos ahora en la enseñanza a distancia, con vídeos cortos, tareas, etc. Pero lo primero movimiento fue de desplazar las clases con la misma duración, en los mismos horarios, para las plataformas de videoconferencia. Pablo, te Eso estamos lo gestionamos perdiendo ahora. mucho. Igual te Gracias. quería decir si podemos ir cerrando la idea y abrimos el debate para compartir. Disculpa la interrupción. Yo terminé, sí, terminé. Es una... Gracias, Pablo. Tuvimos algunas dificultades algunas dificultades en la conexión, pero me parece que hubo ideas centrales que se pudieron entender, sobre todo aquellos que son las mismas dificultades a veces que acá en Uruguay, en la Universidad de la República. Bueno, no sé si preguntas por ahora no hay en el chat, no sé si alguien quiere hacer algún comentario sobre lo que estaban exponiendo los compañeros, colegas. Preguntan, Si Jacqueline. nadie, sí, no, me quedé pensando en eso del tiempo y de correr y eso, en el término carrera, ¿no? Porque qué casualidad que sea la misma palabra que usamos, la carrera académica, y parece que hubiera una carrera para llegar al final de esa carrera. Me quedé pensando en eso, ¿no? A ese término de carrera que da, por un lado, esa idea de movimiento, pero también de competencia, ¿no? Una carrera es quien llega primero. Eso, me vino eso a la mente con el tema de la carrera y del tiempo. Diego. Diego, te paso la palabra. No, lo primero que asocié fue, recuerdo lo que eran los dispositivos de taller antes en la Facultad de Psicología dentro de la formación, en el viejo plan IPUR que había propuesto Juan Carlos Carrasco para la formación con otros docentes, y que era una instancia muy particular porque lo que se hacía era justamente poder pensar sobre, bueno, la implicación en la formación. Y bueno, y la posición de uno con respecto a la institución, se generaban, me parece, discursos instituyentes en los grupos de taller. Entonces, en contraste con estas imágenes que nos proponen, me da la sensación de que algo se pierde. Y pensaba, bueno, ¿qué será eso que se pierde? Obviamente creo que la presencia del otro en los procesos de aprendizaje es fundamental, pero también creo que se pierde otros aspectos que tienen que ver con el tránsito universitario, que es el vínculo y la socialización. Porque en la universidad, aparte de uno de aprender, hace amistades, hace enemistades, se enamora, se desenamora, pasan como muchas cosas, ¿no? Entonces hay un aspecto de lo humano, del aprendizaje presencial, que siento que en las plataformas no se da, no sé. Lo dejo por ahí. Preguntaban en el chat, tanto para Virginia como para Pablo, si ha habido deserción, o sea, en la continuidad de los estudiantes al curso, si ya se hubieron evaluaciones con respecto a eso, tal vez. ¿Contestamos ahora, Fernando? ¿O esperamos las preguntas? Por ahora no hay ninguna otra pregunta, no sé si alguien más acá, le doy la palabra a Gabriela y después vemos, y hay algunas otras preguntas también. Gabriela. Buenas tardes a todos. Ha sido todo un gusto estar con ustedes. No soy psicóloga, no cursé la universidad, soy docente de filosofía
trabajo en secundaria y veo que tenemos los mismos problemas con respecto a las preocupaciones de qué ética emplear en el momento de dar una clase virtual, o qué estrategias, qué herramientas para acercarme a ese otro que puede estar en una situación de vulnerabilidad total o no, pero nos ha pasado que hemos tenido que escuchar y derivar, y a veces no tenemos como docentes los elementos para derivar a los chicos que tienen unas problemáticas justamente por este desencuentro con ese otro par que lo hace sentirse diferente y a la vez estar identificado como adolescente. Ellos se han manifestado muchas veces en el sentido de que necesitan el espacio y inéditamente nos han dicho que quieren ir al liceo, porque es la manera de encontrarse con el otro y de salir a veces de esa lucha normal del adolescente, ¿no? De la rebeldía, de escuchar a los padres decir ciertas cosas que tal vez las comparten, pero como son adolescentes no las quieren compartir. Entonces, por un lado me sirvió lo que escuché muchísimo para darnos cuenta que en la formación universitaria también existe el mismo problema que estamos teniendo nosotros en la educación secundaria. Y como estudiante de educador social tengo el mismo problema con los desacuerdos que tengo con la institución a veces y la falta de acercamiento a las lecturas con la interpretación o la ayuda y la comprensión del docente sobre la carga, ¿no?, de material que a veces tenemos y no la podemos comprender o no entendemos la perspectiva. Y eso nos ha llevado a formar hasta asociaciones para lograr, o por lo menos para brindar herramientas para que los estudiantes, compañeros, en este caso en el SER de acá de Colonia, no abandonen antes de empezar, porque se sienten avasallados justamente porque vienen de un liceo y entran a una carrera terciaria donde las responsabilidades, los tiempos y la autonomía exigida es distinta. Y las lecturas son más complejas y el acompañamiento se hace desde el docente lo hace desde otro lugar, ¿no? Yo los escuchaba decir, queremos la presencialidad, o se sienten tan avasallados que abandonan. Bueno, y agradecerles mucho la oportunidad de participar del Ateneo, porque me ha brindado esta visión. Gracias. Gracias a ti, Gabriela, por la participación. Le paso la palabra a Sonia, que quería hablar. Sonia. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias, Virginia. Mucho gusto. Gracias, Pablo. Me parecieron muy interesantes las dos propuestas. Cuando vos hablabas, Virginia, un poco en orden cronológico, cuando vos hablabas de la desconexión, a veces es una de las grandes preguntas que nos hacemos, o nos hemos hecho en nuestra tarea docente, cuando la hemos tenido, ¿en qué momento había una desconexión del alumno? ¿En qué momento podía suceder que alguien se levantara y se fuera sin decirnos por qué? A medida que llegamos a la universidad, bueno, en la escuela había que pedir permiso, en el liceo quizás no tanto, en la universidad, bueno, ya nos levantábamos y nos íbamos. Hoy por hoy también sabemos que uno puede estar presente pero muy desconectado. Y me llama la atención esa palabra tan antigua pero que tiene que ver con estos medios virtuales, que como decías vos, Pablo, creo que tenemos que aprender a manejar la virtualidad, toda esta tecnología como un nuevo mediador. Un nuevo mediador que también impone a nuestro cuerpo otra forma, que nos impone otra forma de ser. No con ni en, siempre recuerdo al doctor Korowski cuando hablaba sobre esto de que podemos hablar de un cuerpo y una mente por otro lado. Nuestro cuerpo se está adaptando a esta nueva forma de vincularnos y existir. Y también como psicólogos
privilegiando la escucha. Muchas veces no, cuando yo escuchaba, bueno, pensaba desde el lugar docente, la movilidad, la desconexión, cómo trabajar con estos alumnos o estos estudiantes que están atravesados por unas situaciones muy problemáticas, muy conflictivas, que también nos están atravesando a nosotros. Y pensándolo desde la perspectiva del desenvolvimiento como psicólogo, pues cómo también manejamos los psicólogos el cuerpo, cómo ha venido cambiando la manera de manejar el cuerpo, qué privilegiamos, si la escucha, la palabra, la mirada. Cuando trabajamos con grupos, también es una propuesta diferente, donde creo que adaptarnos, la posibilidad humana de adaptarnos y de empezar a manejarnos a través de estas mediaciones. Muchas gracias a los dos. Un saludo a todos. Tenemos varias personas levantando la mano, así que le damos la palabra ahora a Rosina, que continúa, y después seguimos con las demás personas que quieren participar. Hola, bueno, mi pregunta va para ambos. Sería algo así como, bueno, ¿qué estrategias o qué dinámicas ustedes identificaron que pueden generar grupalidad en la virtualidad? Va muy en la línea de muchos comentarios que bueno, se han venido haciendo. Digo, bueno, esta importancia, por ejemplo, de que los estudiantes tengan espacios entre ellos, por fuera de lo que es la clase, ¿no? Que tengan encuentros académicos o no. Había una de las intervenciones que iban como en esta línea, ¿no? De la importancia, ¿no?, que es generar grupalidades para los procesos formativos y también, bueno, para luego el desarrollo profesional, ¿no? Va un poco por ahí. ¿Qué dinámicas o qué estrategias, qué fue lo que ustedes ven que bueno, algo de lo grupal o la grupalidad se dio? O algún momento que ustedes hayan identificado en sus prácticas donde dijeron, bueno, acá algo del grupo apareció, algo de la grupalidad se jugó. Era eso. Gracias, Rosina. Tenía la mano, no sé, Dora levantada, si querías conversar, si querías hacer una pregunta, algún comentario, te paso la palabra. Después va Gladys y tenemos por último a Pilar, antes de retomar para que den respuestas si tienen alguna, Virginia y Pablo. Sí, a mí me parece muy interesante estar analizando esto. ¿Me oyen? ¿Sí? Estar analizando esto porque esto es una cosa absolutamente nueva y que necesita todo un aprendizaje y una profundización. Yo creo que esto tiene unas limitaciones impresionantes para la enseñanza, pero es la única manera que hemos tenido para poder continuar. En la Universidad de la República se han podido continuar el 80% de los cursos. Pero, por ejemplo, hay un 20% de los cursos que no se pudieron desarrollar porque los docentes no pudieron llegar a la propuesta de la virtualidad. Entonces, es muy limitada, pero es lo que se puede. Y además yo veo, por ejemplo, que tenemos una compañera de Colonia que estuvo participando, que tenemos gente del interior, que tenemos gente del exterior. Diría que estos son las cosas que se aportan en esta realidad. Yo participé de esta experiencia de dos formas, tanto como alumna como docente. Y como alumna, por ejemplo, realmente cuando nos pasaban a la sesión de pequeños grupos, lográbamos conversar, hacer la tarea, pero además conocernos un poquito, y había un sentimiento de que muy grato, ¿no?, de estar haciendo algo juntos. Además, otra cosa que yo percibía en el curso es el esfuerzo que hacía la docente por comunicarse, por estar, a veces por mandarnos mensajes a través de correo electrónico, a través de Eva, bueno, las clases a través de Zoom, pero las tareas a través de Eva,
cómo nos iba ayudando con toda la parte tecnológica también. Yo creo que los docentes han hecho un enorme esfuerzo por poner su capacidad para seguir enseñando, seguir motivando, como decía Virginia, seguir tratando de transmitir los conocimientos con entusiasmo, y por tenernos integrados. También están los foros, bueno, una cantidad de cosas que me parece que son riquísimas, pero tiene una gran limitación, me parece que, bueno, esperemos que en algún momento, pero también entiendo que en el futuro esto va a seguir existiendo, por eso hay que seguir mejorando esta herramienta, porque creo que se van a combinar tanto lo presencial como lo virtual. Había compañeras del curso que yo hice que decían, si no hubiera sido de esta manera, yo no hubiera podido hacer este curso. Es decir, que hay cosas que se pueden hacer con esta modalidad y que no se podrían hacer yendo a la facultad, etc. Bueno, eso, y además me parece interesante que ellos respondan las preguntas que hicimos, ¿no? Sí, las tengo anotadas. Doy la palabra a Gladys primero, a Gladys Tato, que quería hablar, y a María del Pilar, y luego le pasamos la palabra a Virginia y a Pablo para responder las preguntas. Gladys. Gracias. Bueno, gracias por las exposiciones. La verdad que tendría mucho para decir. Voy a tomar 2 o 3 cosas. Y una primer cosa que voy a tomar es algo contratransferencial, que no me parece que sea ajeno a los temas que estamos planteando, los temas que están planteando, ¿no? Yo en lo personal, hace 3 años que estoy acá, pero tengo 20 y pico de años de carrera, y puedo decir que a veces me siento que ya no soy de Montevideo, pero todavía no soy de acá. Entonces, esa cosa de inclusión, exclusión, en el cual tiene que trabajar uno, pero creo que también tienen que trabajar los otros, digo, ¿no? Tenemos que trabajar todos si queremos exclusión e inclusión, porque es un sentimiento que es compartido. Entonces, digo, me parece importante, porque por un lado es como que a veces, digo, transmito algunas de las cosas que sé o que he aprendido o he puesto como estrategia, y ahora voy a decir algo que preguntaba Rosina, o no lo digo porque parece, digo, pero bueno, no, en el 2002 presenté mi primer trabajo en un congreso de FEPAL sobre tratamiento por internet, por mail, en una paciente que estaba siendo trasplantada en una burbuja en Estados Unidos. Hace 6 años que superviso por internet y tengo 8 pacientes en proceso permanente de Skype. Entonces, si yo hablo y no digo esto, es como decir, ¿y de dónde saca lo que dice? Pero al mismo tiempo, si no lo digo, ¿en qué me respaldo? Entonces, voy un poco a lo de la estrategia. Terminó el primer semestre de introducción a las teorías psicoanalíticas, que corregí todos los exámenes. ¿Qué estrategia me dio un excelente resultado, que es mi forma de dar clase habitual? Los temas los presentan ellos, los presentan siguiendo el programa individual o de a 2, si tienen una afinidad o si quieren lograr esa afinidad. Y yo en la clase voy enganchando, participando, uniendo, digo, se dio una excelente dinámica, realmente, eso lo uso en presenciales, no solamente eso, se dio una excelente dinámica que llevó a que el grupo terminara siendo divertido, ocurrente, con ejemplos personales, con cosas que realmente me llegaron a conmover en muchos momentos. ¿Por qué? Porque ahí está el desafío que fue para mí. De la misma manera que yo estaba muerta de miedo en el 2002, cuando por primera vez hacía eso a pedido de un paciente,
ahora también tenía mis temores con las plataformas, y cómo lo iba a poder hacer, y pensar de qué manera desarrollar estrategias y estando, ¿no?, todo el tiempo. Pero voy a una de las cosas más interesantes que me pareció, perdón, Carlos, Pablo, si no tomo algo que dijo Virginia, y voy a lo de carrera, ¿no? La última pregunta de este examen que yo les hice, que mando las notas mañana, fue: ¿qué significó para ustedes el encuentro con la teoría psicoanalítica? ¿Qué significó? Y les aclaré que era a lo vivencial, no a lo racional. Realmente las respuestas tienen una riqueza emotiva, la mayor parte, son 28, así que des en cuenta lo que fue hacer un Zoom con 28. La mayor parte tiene una riqueza emotiva que han comprometido hasta ejemplos personales, digo, ¿no? Cosas que realmente, voy al otro aspecto de educar, ¿no? Educar, o el otro significado en latín, que es exuder, que es sacar el saber que el otro tiene sin saberlo. De alguna forma esta última pregunta apuntaba a eso, a sacar ese saber sin saberlo. Pero voy a lo de la carrera, porque ayer pedí, y por favor, no quiero que esto sea personalizarlo en Rosario ni nada, empieza el segundo semestre. Ayer pedí un espacio, en cualquier día, en cualquier hora, que se le preguntaran a los estudiantes si lo querían, no era una imposición, en el cual yo sentía que tenía que devolverles algo de todo eso que habían escrito, porque era una manera de decirles: no solo yo les di, ustedes me dieron, porque yo aprendí con lo que ustedes ahí escribieron, porque si me pudieron hasta conmover, eso es ser psicólogo, que nos conmueva el sufrimiento del otro, que nos preparemos para eso. Y sin embargo, no hay un espacio, porque los segundos semestres ya empiezan y tienen que cumplirse el tiempo calendario. Bueno, esa no es mi forma de entender. Más vale una clase menos de un segundo semestre, ya que en un primer semestre perdimos un mes, y que estos chicos, y voy a ver cómo lo logro, y que estos chicos tengan algo de lo que dieron, porque si no, no creamos esta ida y vuelta. Yo creo que una parte de esto que está pasando con lo que nos aleja es porque no encontramos la forma de acercarnos. Y cuando uno dice, esto es una semilla, es una... digo, ¿no? Hoy lo leía en el ómnibus y contentas, y yo dije, lo tengo que aprovechar. Y no se puede aprovechar porque hay un tiempo que es el tiempo de la carrera. Bueno, está. Gracias, Virginia, por haber traído esto. Perdonen mi modalidad, soy apasionada, es mi forma de dar la clase, es mi forma de ser, pero espero transmitirles algo que desde la vivencia conteste algo de lo que había preguntado Rosina, y tome esto de carrera. Muchas gracias a los dos. Gracias, Gladys, por tus comentarios. Pilar, te paso la palabra y luego retomamos con los expositores, así pueden responder algo de las cosas que se están dando. Bueno, primero que nada, agradecerles, gracias Virginia, gracias Pablo, provocaron, ya ven, en base a las intervenciones, que nos fuéramos por todos lados, ¿no? Nos engancháramos con varias cosas. Creo que con lo de la carrera y el competir, creo que nos enganchamos varios y varias. Pero yo quería hacerles específicamente una consulta por el tema del encuadre. ¿Cómo pudieron y cómo han ido gestionando con los y las integrantes de los grupos, sobre todo cuando están en salas pequeñas, cómo han ido gestionando en la cuestión del encuadre, ¿no? Cómo han logrado instaurar una situación de aprendizaje, si hicieron alguna negociación en aquella cuestión de, bueno, instalamos una situación similar al aula, ¿no?
algo como, bueno, ¿qué negociar? La cámara encendida, buscar un lugar neutro, no sé, ¿qué estrategia lograron para que se instale una situación de aprendizaje o no? Si hay algo para compartir ahí que nos pueda servir de apoyatura a quienes damos clases por Zoom también. Y repito la misma pregunta, ¿no? ¿Qué estrategias para generar grupalidad en la virtualidad? Virginia compartió alguna que permite el psicodrama, por ejemplo, en pantalla, que creo que permite desaplanar el plano, ¿no? Que mete un poco de 3D en eso de tratamos de tocar, ¿no? Nos acercamos, movemos la mano frente a la pantalla, tratamos de acortar un poco la distancia y de lograr quizás eso, poner un poco de 3D. Creo que eso que vos planteás, Virginia, del buen resultado, o un resultado fortalecedor y fecundo del psicodrama, creo que estuvo bueno como posibilidad. Bueno, las salas de pequeños grupos, quizás habilitar las salas como si estuviéramos en el pasillo, o antes de que entrara el docente a clase, quizás la conversación de pasillo se habilita si la sala está abierta. A ver, si ustedes tienen algunas otras estrategias que puedan compartir, que hagan de los espacios virtuales, evidentemente, salvando las distancias, algo lo más similar, aún sabemos, quizás sea una negación o una fantasía, pero lograr algo similar a lo que se produce en la presencialidad. Esa cuestión del entre que se da cuando tenemos los cuerpos presentes, ¿no? Y bueno, cómo han ido entretejiendo, en realidad, para que el grupo aloje y no expulse, ¿no? Tomando alguna frase de Graciela Hassiner, cómo lograr que los grupos alojen y no expulsen, sobre todo los que recién llegan a la experiencia universitaria, ¿ah? A los que por primera vez toman contacto, saliendo de un ámbito como el de secundaria, y se encuentran con que además esta primera experiencia tan deseada es una experiencia tan aplanada. No sé qué algo más pueden compartir con nosotros. Muchas gracias, además, a los dos. Gracias, Pilar. Refresco un poquito las preguntas que se habían puesto en el chat y algunas que se fueron dando en los comentarios en cuanto a la deserción, si es mayor o menor, porque en realidad deserción siempre hubo en los espacios tanto chicos como grandes, a ver si han visto algún dato sobre eso, sobre la gestión del encuadre, que era lo que preguntaba ahora Pilar, sobre el aprendizaje dual, si han tenido experiencias en cuanto a la misma vez que hay presencialidad, hay virtualidad. Creo que se hacía referencia en el mismo espacio, presencial y virtual. Y después, sobre las estrategias de grupalidad, que era lo que preguntaba Rosín. Esas más o menos fueron las preguntas que fueron saliendo de las intervenciones y del chat. ¿Empiezo yo? Sí. Bueno. Sí, como quieras. Respecto a la cantidad de estudiantes, Dora, más o menos como siempre. La cantidad de estudiantes inscriptos y los que permanecen en el curso son más o menos los de siempre. No cambia en ese sentido. Digo, las preguntas más fáciles de responder. Y con respecto a lo dual, he tenido una experiencia muy acotada, porque nosotros tenemos la facultad cerrada, por lo tanto no tenemos la oportunidad de lo dual. Sí les voy a contar una infidencia, y es que una de las defensas de tesis de maestría en las que estuve en el tribunal, cansados todos de la situación virtual, la hicimos en un espacio grande, ¿no? En un salón, de un edificio de uno de los compañeros, en la que podíamos estar como alejados, ¿no? Y otros compañeros estaban participando desde la plataforma. Yo creo que el peso que tiene la presencia física es tan importante que opaca mucho
la presencia virtual de quienes están en la pantalla. Entonces, realmente hay que hacer un esfuerzo para acordarse de que allí hay otros compañeros para preguntarles, ¿quieren decir algo? Así que no puedo responder porque solamente tengo esa experiencia. Respecto a cómo trabajar la conexión, la posibilidad de generar grupalidad y el encuadre, que me parece que se puede responder juntos, estoy de acuerdo con Pilar. O sea, creo que algo importantísimo es que los estudiantes puedan tener su espacio en donde algo de la circulación de lo íntimo, digamos, pueda suceder. Por lo tanto, este tipo de plataformas nos da la posibilidad de reunir en sus grupitos, ¿no? Y les encanta realmente poder hablar entre ellos de los temas que a ellos les interesa, ya sea qué horrible que nos estamos sintiendo en esto, o qué día es el examen, o te gusta esta clase o no, no sé. Aquello que tiene que ver con la circulación de las fantasías, la circulación de la comunicación y de la información, fuera, además, de la mirada del docente, fuera de lo que es el encuadre en donde se supone que tenemos que hablar y llevar adelante la clase de tal manera. Eso por un lado. Por otro lado, la idea de generar grupos para que hagan tareas grupales domiciliarias. O sea, el trabajo final, empezar a hacerlo desde el primer día, ¿no? Empezar a plantear consignas que vayan enriqueciendo y que se vayan transformando con diversas tareas o enriquecimiento de diferentes autores o formatos, en un trabajo final que es el resultado de todo un proceso acompañado de la clase. Creo que hay algunas limitaciones, por lo menos desde mi formación, yo creo que no podría trabajar en la virtualidad con más de 25 personas, o sea, 5 por 5, ¿no? Más que una pantalla me resultaría muy difícil. Esto de tener que pasar la pantalla para ver quién está hablando, a mí me resulta muy inquietante. No sé quién está hablando. Cuando uno está presencialmente en un grupo, escucha que alguien te habla de acá o que te habla de acá, y uno puede entonces mover el cuerpo y rápidamente orientarse hacia quien te está hablando, y en este caso es muy difícil, uno tiene que estar buscando el recuadro amarillo, a ver quién está hablando, y eso perjudica muchísimo el encuentro. Creo que por lo menos nos hemos esforzado mucho para que la presencia del estudiante, la motivación del estudiante pase también por la creatividad o la innovación en la metodología de encuentro, ¿no? Creo que es muy interesante. Alguien preguntó si teníamos claro por qué o cuándo un estudiante se desconecta o cuándo se va. En una clase presencial, el estudiante está en la clase o se va cuando la clase le llama la atención o no, cuando es interesante o no. Eso nos pasó a todos cuando es una clase de más de 100 personas. Cuando es una clase de 40, como la que yo trabajo, como lo que decía el compañero, que es muy parecido al taller del Planipur, es una construcción colectiva. Por lo tanto, se necesita que cada uno se haga responsable de su lugar desde que comienza hasta que se va, porque la presencia y la reflexión, el aporte de cada uno cuenta. Entonces, se necesita siempre, porque estamos hablando de muchachos de 20 años, ¿no? Que provienen de diferentes formaciones y que además están afiliándose a diferentes formas de concebir la psicología. Pueden haber muchos que estén afiliándose a psicologías en donde esto de reflexionar juntos es cháchara. Entonces, hay una necesidad de plantear
fundamentar y hasta a veces convencer de que trabajar juntos para algunos psicólogos es positivo y que vale la pena darse la oportunidad por lo menos. Entonces, en un grupo presencial, yo que hace 30 años que trabajo en esto, me parece que tengo mucho más herramientas que en un trabajo virtual, que capaz que las hay, pero todavía no las conozco. De manera que trabajar con mucha gente creo que puede ser un obstáculo mayor, ¿no?, que trabajar con pocos. Pocos quiero decir 25, ¿no? Me parece que ahí lo puedo resolver un poco mejor. Es un curso obligatorio, no están eligiendo trabajar juntos y reflexionar juntos y pensar qué es lo que me pasa con esta materia o qué es lo que me pasa con la facultad. Se lo estamos imponiendo de alguna manera porque consideramos en la currícula de que un psicólogo necesita pasar por esta instancia. Si bien, bueno, ya les digo, hay corrientes psicológicas de las que aparecen dentro de la currícula que consideran que no sirve para nada, y bueno, uno tiene que lidiar un poco con eso también, ¿no? No sé si... Entonces me parece que esto de la sorpresa, creo que, por ejemplo, plantearle a los estudiantes, hoy vamos a hacer un juego dramático, fue una gran sorpresa y un desafío para todos, para ellos y para mí. Yo deseando que saliera. Pero bueno, por suerte se logró, ¿no? Y eso porque estaba el entusiasmo y las ganas de que el curso funcionara y que todos lo pudiéramos disfrutar. Que eso pasara tiene que ver con, como decía Pilar, acordar de antemano qué es lo que vamos a hacer juntos, por qué lo estamos haciendo, por qué es necesario, ¿sí? Y cuáles son los beneficios que en la formación le puede dar a ellos. Si uno logra esa conexión y esa comprensión, ¿no?, de que en realidad parte del encuadre o crear y formar parte de ese encuadre de trabajo es parte de la formación, ¿no?, que la formación no pasa solamente por el contenido, sino por la forma de cómo están ellos presentes en el grupo, entonces, bueno, tenemos un curso maravilloso. Gracias, Virginia. Te paso la palabra a Pablo por si querés responder sobre algunas de las cuestiones que se dieron en los intercambios. Bueno, ¿me comprenden? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Te escuchamos. Bueno, Sí. porque ahora tengo dos dispositivos, uno por los sonidos y otro por la imagen. Así que vamos a ver si está mejor. A veces a este horario tengo problemas con la conexión en casa, trabajo como todos mucho con la internet ahora. Bueno, normalmente está todo bueno, pero a veces... entonces voy a hacer también como Virginia, empezar por las cuestiones más fáciles o que yo tengo menos a decir sobre ellas. Cuando Josía ha hablado de los espacios de intercambio entre los estudiantes fuera de las clases, bueno, yo intenté mencionar un ejemplo, pero tal vez que no me escucharon. Entonces, los envío ahora por el chat, una experiencia que me parece muy interesante de algunos estudiantes que crearon esta plataforma que utilizaron esto que se llama Discord, que es una plataforma para juegos normalmente, pero crearon un espacio informal para estar virtualmente, que tiene algunos recursos de música y cosas así. Pienso que es una cosa interesante para desarrollar. Sobre la cuestión de la dualidad, también yo tuve experiencias antes de la pandemia. En verdad, tenemos ahora un programa institucional de doctorado donde estudiantes
del norte del país hacen su doctorado con nosotros y son estudiantes que son, en verdad, tienen su maestría y que son docentes en una universidad federal y que hacen su doctorado con nosotros. Por causa de problemas económicos, estábamos haciendo por internet. Entonces teníamos clases presenciales antes de la pandemia, que ellos estaban con nosotros virtualmente. Es lo que Virginia dice. Era muy costoso para ellos y para nosotros como docentes de integrar esta participación virtual y esta participación en presencia. Y ahora están muy contentos porque tiene lo mismo nivel de integración que los otros estudiantes. Así que para ellos participar en aulas virtuales es muy bueno. Para mí, la cuestión de los encuadres me hace pensar en todas las pierdas que tenemos que enfrentar con la pandemia. Teníamos proyectos, teníamos planos de clases y súbito perdemos esto. Tuvimos quiebras de encuadres en todas las dimensiones de la vida. Y esto es muy difícil, es un proceso de luto. A mí me parece que se tuve que renegociar el encuadre, pero que a veces no fue posible, pues porque eso tenía que venir con un proceso de luto por lo que habíamos perdido. Esta quiebra de encuadre es una cosa que me parece generó una grande inseguranza. Me acuerdo, esto tiene que ver con la otra cuestión de la colega sobre el psicodrama, que estábamos haciendo una experiencia en grupo donde compartíamos sueños, como el modelo inglés de social dreaming. Entonces uno presentaba un sueño y otro presentaba otro sueño y así asociábamos. Y una vez me acuerdo de una chica que hablaba de un sueño donde estaba en un suelo arenoso que la tragó esa persona. Entonces estaba en un suelo arenoso que tragó la persona. Y esto para mí es una imagen de lo que vivimos en un cierto momento con la pandemia. Pero después tuvimos un sueño de una persona que volaba. Era un héroe y volaba. Esto también creo que es una imagen de lo que vivíamos en la pandemia. También habla de una impotencia, pero también una superpotencia. Los profesores, los docentes a veces son como héroes también, que hacen muchas cosas, los estudiantes también. Tenemos mucho miedo, creo, de nos quedar paralizados en una impotencia que es también una impotencia frente a la muerte, que está cerca todo el tiempo. Así que me parece también que tenemos sí dispositivos que pueden presentar una cierta materialidad, como María hablaba de 3D, el psicodrama, la adaptación de fotolinguaje que ustedes han hecho, que es muy buena, la posibilidad de compartir sueños en grupo. Hay algunas formas que podemos desarrollar y que tenemos de tener una experiencia más afectiva, que creo que es importante en este momento. Hay también la posibilidad de mirar la materialidad de las plataformas digitales. Lo que Virginia ha hecho cuando hablaba de la mirada, que no sabemos si yo miro como así, lo veo a Virginia porque está a mi lado en mi pantalla, pero no sé ustedes dónde miran, a quién miran. Y si podemos hablar, como Virginia ha hecho, como yo he intentado de hacer también,
cuando yo hablé de la cuestión de las fronteras, de la tecnología como un medio maleable. Creo que esto también puede dar una cierta materialidad por el encuentro. Esto me parece que tiene que ser hecho en pequeños grupos y que tiene una lógica mucho, mucho diferente de la lógica que me parece la lógica. Uy. Te dejamos de escuchar, Pablo, no estás teniendo audio. Normal de la enseñanza a distancia. Yo comprendo, y así que me pregunto sobre cómo ustedes han preguntado también sobre el lugar del afecto, de los contactos humanos y de la sensorialidad en este proceso de aprendizaje. Bueno, sobre la pérdida de los alumnos que Dora nos ha planteado, primero pienso que estamos siempre hablando de pierdas, muchas pierdas en este proceso. No tengo datos, pero a la Universidad de São Paulo, el Instituto de Psicología, tuvimos algunas dificultades, perdemos algunos alumnos que están teniendo mucha dificultad para seguir los modelos virtuales. Bueno, es eso. Gracias. Bueno, yo creo que ha sido, por lo menos para mí, lo viví como un encuentro muy, muy rico, con mucho aprendizaje, y sobre todo me voy con la idea, para ir cerrando, de que hay una necesidad de seguir pensando estos espacios, sobre el afecto y sobre el cuerpo que se queda, que no hay posibilidad de traspasar pantallas o genera mucho más dificultad. Después, sobre todo, la posibilidad o la necesidad de una democratización en cuanto a las aulas, en el tema de diferencias sociales y de acceso, que se ven a veces mucho más las distancias para poder acceder. Pero también una posibilidad que se puede instalar como para la continuidad. En estas alternativas que se han encontrado alternativas, por ejemplo, como decía Virginia, a la masificación de la enseñanza, por lo menos en la universidad, y cómo estas estrategias virtuales pueden aportar a eso luego de la pandemia. Esta pandemia me parece que ha dejado esa necesidad de pensar los espacios virtuales que ya se daban con anterioridad, pero que no estaban tanto trabajados o tan puesto la mirada para poder utilizarlos de una buena manera. Me parece, bueno, son esas cosas que me van quedando y que he podido sacar de todo. Jacqueline, ¿querés comentar algo de cierre? Sí, 2 minutitos nomás, porque me quedé pensando en una cosa que me parece que va más allá de la virtualidad, si bien era el tema de hoy, ¿no? Y me quedé pensando cuando escuchaba a Virginia, Pablo, a los otros colegas que compartieron, que a todos nos pasó de que en las clases, en el liceo, en la facultad o luego de la facultad, hay clases donde teníamos ganas de estar, hay docentes que nos cautivaban y otros que nos aburrían y que tratábamos de no ir. Y me parece que algo de la vocación del docente o del arte, porque creo que es todo un arte en cuanto a la creatividad que uno pone para enseñar, sigue estando acá. De otra manera, sin duda, con otro tipo de complejidades, sin duda, pero creo que la esencia del docente de cautivar a sus alumnos sigue siendo lo importante acá. Son con otras herramientas y por supuesto con la necesidad de saber manejar la tecnología. Eso es un hecho concreto y real. Pero me parece que no es lo esencial. Me parece que lo esencial está en esa capacidad del docente de encontrar esos recursos para poder cautivar a sus alumnos. Y veo que, escuchándolo, que eso va mucho más allá de la tecnología. Eso.
Bien, bueno, Beatriz, tenés el micrófono desactivado. Te doy la palabra y vamos cerrando, que ya se nos pasaron unos cuantos minutos que gracias por permanecer. Ahí ya te dejé el audio activa. Bueno. No. A ver. Justo le reinicié y ella... A ver, Beatriz, no tenés el... Yo lo reinicié, ¿ahora? Ahora sí. Da. Capaz que ahí vos me apagaste cuando yo prendí. Bueno, esto me viene muy bien para explicar un poco lo que yo quería decir. No intervine antes porque por todo esto yo también tengo que aprender a entrar. Y resulta que me metí con una contraseña que era para Estados Unidos. O sea, todos cometemos, desde que estoy con esto de Zoom, siempre algún lapsus me mando, alguna metida de pata me mando. Y yo ya soy vieja, entonces, ¿qué le puedo pedir a los estudiantes que son jóvenes y que están en el comienzo? Yo creo que acá, bueno, quiero agradecer, por supuesto, el haber podido oír, enriquecerme, a pesar de no haber podido oí al final de lo de Virginia, y tuve mucha dificultad para oír a Pablo, muchísima, pero me quedo con algo que Pablo utilizó ahora al final, que ahí sí lo pude oír. Primero me parece que lo que quiero decir es que estamos dentro de una situación inédita, estamos aprendiendo todos. Me parece que no es acá solo el otro, sino que somos en nosotros, los que estamos en este proceso, donde me parece que justo también Pablo usó la palabra proceso de luto. Tuvimos una pérdida enorme de lo que era el haber vivido sin esto, que no sabemos ni para cuándo, ni hasta cuándo, ni qué es, ni exactamente, ¿verdad? Ni cuáles son las complicaciones. Digo, hay nietos que tienen temor por los abuelos, porque hay una sobremasificación de información, el hecho de la ausencia de los abrazos, de los besos, de los afectos, aún de hijos grandes que dicen lo que extraño es no poder abrazarte. Entonces, me parece que nosotros no podemos perder ese contexto que nos está rodeando e invadiendo para poder entender mejor esto y para recurrir a lo que decía Dora, que me pareció notable. Esto va siempre con ese espíritu constructivo que tiene Dora, ¿verdad? De rescatar lo positivo de todo esto. Y es que tal vez se pueda, utilizando la creatividad de cada uno. Pero hay que elaborar este proceso. Y esto nos dimos cuenta que hubo una muerte de algo o una pérdida de algo que comenzó en marzo para nosotros, y hace muy poco tiempo que estamos transitando. Entonces yo creo que tenemos que, primero, tratar de analizar y no perder este contexto, ¿verdad? Porque si no, creo que los reperes, que para mí son muy importantes, pueden darnos resultados falseados. Coincido totalmente con Virginia, me pareció maravilloso lo que tú dijiste, Virginia, en cuanto a la observación, pero no quise intervenir hoy, pero ahora lo utilizo. Obviamente, es el observar al otro. Creo que es una maniobra semiológica que yo la he utilizado y me ha servido a lo largo de la vida profesional, ¿verdad? Pero creo que ahora nos tenemos que observar nosotros también, para darnos cuenta de la mejor manera para poder atrapar a estos estudiantes, para que no se levanten, no se vayan, o no estén tomando el té, o no vayan a tomar algo, ¿verdad? Eso me parece que es muy importante, tenemos que hacer un aprendizaje conjunto. Y hay algo que quiero retomar, que dijo un estudiante, que me pareció que estuvo notable con lo que él dijo, no recuerdo el nombre, o creo que no salió bien el nombre, que dijo la importancia, ¿verdad?, de lo que uno diría la infraestructura, o la macroestructura, que es la apoyatura con nuestros pies, ¿verdad?, de lo que es el ámbito universitario. Eso no lo tenemos. Las primeras miradas, los contactos, los noviazgos, todo eso que él nombró en pocas palabras, y que yo lo quiero retomar, que me parece que eso es una pérdida, ¿verdad?, para todos esos muchachos que empezaron su primer año universitario, la formación terciaria, y que tuvieron 15 días de acceso a la universidad, donde ahí se les podó y perdieron sin haber podido tener algo.
Y esto me parece que es muy, muy importante a señalarlo, a retomarlo probablemente con esos estudiantes que están trabajando solamente a nivel virtual. Parecería que lo de la universidad hay algunas pasantías que no se van a poder retomar en lo presencial, pero me parece que eso merecería, ¿verdad?, algo para poder introducirlo, tomarlo en cuenta, ¿no? Y me gustó mucho también lo que dijo Gabriela, creo que es la profesora de filosofía, que dijo, disculpen, yo no soy psicóloga, y yo pensé como que Gabriela, a pesar de tener la virtualidad, por lo menos en lo que a mí me refiere, tuvo una capacidad para transmitir, ¿verdad?, hasta la ausencia de lo que ella piensa que no tiene. Cuando dijo que era profesora de filosofía, dije, bueno, estás ahí, ¿verdad?, dentro del área psi. Entonces me parece que también va en eso de que uno puede transmitir, a pesar de la computadora, una cantidad de manifestaciones afectivas, ¿verdad?, que son fundamentales. Y aprender a frustrarse, que de pronto uno no las puede transmitir en forma vivencial. O sea, bueno, agradecer a todos, felicitar a los organizadores del Ateneo, como siempre, o de este encuentro virtual, que igual, más allá de las frustraciones, creo que tenemos que rescatar las fortalezas que podemos ir adquiriendo. ¿Tá? Muchas gracias, Fer. Excelente tu síntesis, Fernando, muy bueno. Gracias a ti, Beatriz. Bueno, nos despedimos por acá, que realmente teníamos ganas de estar porque por algo nos pasamos unos cuantos minutos y muchos seguimos aquí. Perdón. No, ya nos habíamos pasado, digo, Beatriz, muchas gracias a todos, y bueno, seguramente lo seguiremos encontrando y nos seguiremos encontrando en otros espacios, porque es un tema que nos motiva y nos convoca mucho a pensar, así que juntos pensando podemos encontrar más respuestas. Muchas gracias por compartir el espacio. Chau, chau. Chau, Fer. Chau, Vicky. Gracias, hablamos. Dale, gracias. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Un placer. Me encantó. Bueno, me alegro. Viste que cuando uno hace algo y tiene dificultad, siempre quiere compartir. Muchas gracias. Bueno, a ti por estar. Chao. Chau, chau. Ay, tengo miedo, siempre.